mercados europeos que cuentan este miércoles con referencias económicas. Gemma González. Gemma, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Javier. Esa actividad en la zona del euro cae en enero, aunque aguanta en territorio de expansión. Según índices PMI, el de referencia se ha quedado en los 51,3 puntos frente a los 51,5 marcados en diciembre. Se trata del nivel más bajo en 4 meses. Para los expertos, la situación aún no es cómoda porque las empresas apenas contrataron personal en enero. El hecho de que los nuevos pedidos apenas hayan crecido también demuestra que la recuperación en este sector todavía es frágil. Una moderación del crecimiento general que se debe al sector servicios, cuya actividad ha crecido a su ritmo más lento desde septiembre. Baja 51,6 puntos desde los 52,4 de diciembre, lo que contrarresta la nueva expansión de la producción manufacturera. Entre las economías más grandes de la zona euro, y a pesar de registrar su expansión más lenta en 7 meses, Alemania e Italia registraron mejoras moderadas, mientras que Francia ha entrado en territorio de contracción y lo ha hecho por primera vez desde octubre. La opinión es de Alberto Matellán, director general de la Financière Responsable. Siguiente no positivo, pero menos que antes, y llevamos 4 meses descendiendo. Entonces, bueno, entra dentro de lo razonable. Si te fijas en el caso de España en particular, el freno es un poco más brusco, aunque sigue siendo líder de la eurozona. Pero en cualquier caso, ese contexto macroeconómico en el que estamos comenzando el año es ese. En el caso de Europa estamos viendo un freno en el crecimiento que no sabemos hasta dónde puede llegar todavía, pero esperamos que no sea demasiado grave. Pero es el contexto en el que trabajamos, y además la bajada del precio de servicios también está muy relacionada con este hecho, ¿no? Ese freno económico, pues al mismo tiempo lleva una moderación de los precios. A pesar de la desaceleración, el optimismo empresarial se ha fortalecido y ha alcanzado su nivel más alto desde mayo de 2024. Datos de actividad y datos de precios. La inflación también en la región monetaria inicia el año moderándose 3 décimas. IPC se sitúa en enero en el 1,7%, debido principalmente al abaratamiento de la energía. De esta manera, la inflación general se coloca en su nivel más bajo desde septiembre de 2024 y por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. Además, el dato ha coincidido con las previsiones del mercado. Entre los principales componentes de la inflación, los precios de la energía bajaron algo más de un 4% en el primer mes de 2026, frente a la reducción del 1,9% de diciembre. Del resto, los servicios continúan teniendo la tasa anual más alta, aunque se reduce hasta el 3,2% desde el 3,4% del mes anterior. El coste de los alimentos, alcohol y tabaco repuntó un 2,7%, 2 décimas más, y el de los bienes industriales no energéticos un 0,4%. En cuanto a la inflación subyacente, se frenó hasta el 2,2% desde el 2,3% registrado en diciembre. La Unión Europea está impulsando planes para almacenar materiales críticos en los que Italia, Francia y Alemania asumirán un papel protagonista. Eso a medida que los 27 avanzan hacia reducir su dependencia de China. Italia y Alemania ya se han comprometido a colaborar para garantizar las cadenas de suministro de materias primas vitales para sus industrias. Bruselas dio a conocer en diciembre pasado un plan para reducir su dependencia del gigante asiático en cuanto a materias primas clave, que incluye un acopio conjunto y restricciones a la exportación de chatarra metálica reutilizable y residuos de tierras raras. Pekín es el mayor productor mundial de metales y minerales industriales. Sus controles a la exportación desde 2023 sobre el galio, el germanio, el tungsteno, el indio, el molibdeno, el antimonio y tierras raras pesadas como el disprosio y el terbio han perturbado las cadenas de suministro de los fabricantes de fuera del país. Después del acuerdo histórico con la India, la Unión Europea prepara otro con Australia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará este mes a Canberra para sellar un tratado comercial. Europa y Australia llevan años negociando, pero las conversaciones se congelaron en 2023 por problemas en las cuotas de importaciones y exportaciones de la carne. Y es que la agricultura sigue siendo un punto difícil en las negociaciones comerciales. Lo hemos visto con ese acuerdo del Mercosur, que ha encontrado una férrea oposición por parte de los agricultores europeos, que temen una competencia desleal por el aumento de las
importaciones procedentes de América Latina. Sin embargo, en Bruselas se considera al país austral como un socio estratégico y con ideas afines, en un momento en el que los 27 buscan diversificar sus relaciones comerciales, ampliar el acceso a los mercados globales y reducir la exposición a Estados Unidos y China. Von der Leyen, por cierto, podría viajar a Australia poco después de que concluya la conferencia de seguridad de Múnich del día 15. Un viaje que dependerá del progreso de las negociaciones que lidera el comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, que se reunirá la próxima semana en Bruselas con su homólogo australiano. Muy activa y completa la crónica corporativa. Nombres propios, protagonistas este miércoles, Novo Nordisk, la farma danesa extendiendo esas caídas en bolsa tras la presentación de sus resultados, pero sobre todo tras haber revisado a la baja las previsiones de ventas para este 2026. Lo que evidencia una intensificación de la guerra de precios en los medicamentos contra la obesidad. Las ventas de Novo Nordisk caerán hasta un 13% este año, y es que la presión de los precios más bajos de sus exitosos medicamentos para bajar de peso, Wegovy y Ozempic, en parte debido a esa coerción del gobierno estadounidense para reducir los precios, va a contribuir precisamente a esa caída de las ventas. Resultados de... Vamos a escuchar al consejero delegado de Novo Nordisk. Due to the most favored nation in US, due to the channel mix. El consejero delegado de Novo Nordisk, Mike Doustdar, avisaba en una entrevista a la CNBC que las bajadas de precio de su medicamento contra la obesidad Wegovy en Estados Unidos, esas bajadas de precios son dolorosas para los resultados financieros de la compañía, pero también decía al mismo tiempo que espera que sean una inversión de futuro, ya que gracias a esas bajadas muchas más personas podrán acceder a los medicamentos. En su opinión, el principal objetivo de Novo ahora es mantenerse centrada en su transformación y desarrollar nuevos medicamentos. Aún así, los analistas advierten de que realmente pinta un panorama difícil para la farmacéutica. Ni siquiera los más escépticos preveían una caída tan grande. Por otra parte, otra farmacéutica, Novartis, prevé un crecimiento de ventas de bajo dígito único para 2026, ya que enfrenta su mayor vencimiento de patentes en medio de una creciente competencia genérica. Y ahora escuchamos al CEO de Novartis, Vas Narasimhan. La compañía dice espera crecer a pesar del mayor vencimiento de patentes en la historia, lo que subraya la fortaleza de nuestro negocio, y seguimos camino, señala, de cumplir con nuestras previsiones a medio plazo. Y resultados de bancos. Crédit Agricole cerró 2025 con un beneficio neto de 7.074 millones de euros. Supone una caída de apenas el 0,2%. Sin embargo, en el cuarto trimestre gana un 39% menos, 1.025 millones. Este fuerte descenso, esta fuerte caída en el último trimestre del año pasado se debió al impacto negativo de más de 600 millones de euros por la primera consolidación de Banco BPM, después de que el grupo francés decidiera aumentar su participación en el italiano a más del 20%. Además, en 2025 los ingresos de Crédit Agricole subieron más de un 3%, impulsados por el buen comportamiento de todas las líneas de negocio y marcados por la recuperación de la banca minorista en Francia. Crédit Agricole pretende superar los 8.500 millones de euros de beneficios para 2028. Más resultados los del suizo UBS, que gana en el cuarto trimestre casi 1.200 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 55% respecto al último trimestre de 2024. Los ingresos durante el periodo fueron de 12.145 millones, un 7% más. Very strong numbers for the fourth quarter, but also I would say a good finish for a year which Es Sergio Ermotti, el CEO de UBS. En el conjunto del año, el banco suizo obtuvo unos beneficios de 7.767 millones de dólares, un 53% más con respecto a 2024. El banco, por cierto, ha anunciado un aumento del dividendo del 22% y ha confirmado los objetivos y las previsiones para 2026. E Infineon anticipa que va a aumentar el gasto en su tecnología para centros de datos, objetivo satisfacer la creciente demanda de soluciones de inteligencia
inteligencia artificial. El fabricante alemán de chips, que fabrica semiconductores utilizados para alimentar centros de datos, prevé aumentar la inversión a alrededor de 2.700 millones de euros en el año fiscal actual, frente a los 2.200 millones de euros previstos anteriormente. La empresa espera ahora que los ingresos relacionados con los centros de datos aumenten de alrededor de 1.500 millones de euros en el año fiscal 2026, que es aproximadamente el 10% de las ventas, a 2.500 millones de euros en 2027. Ryanair insta a los reguladores de consumo y competencia europeos a tomar medidas decisivas. Pide contra el programa Prime de eDreams tras la multa de 9 millones de euros impuesta hoy en Italia. Que la aerolínea irlandesa considera demasiado indulgente porque, en su opinión, deja a los consumidores italianos y europeos expuestos a las mismas prácticas perjudiciales, especialmente porque eDreams sigue inflando los precios de las tarifas aéreas y o servicios adicionales con cargos de intermediación no comunicados. La investigación italiana concluye que el enfoque de eDreams en materia de precios es claramente tramposo, indudablemente manipulador y engañoso, lo que lo distingue de la mayoría de otras agencias de viajes online como Booking.com, Last Minute y Kiwi, que ya han adoptado los estándares de transparencia de precios de Ryanair. En Alemania, por ejemplo, el Tribunal de Hamburgo ya dictaminó que esas prácticas eran engañosas, pero a pesar de las repetidas objeciones de Ryanair, eDreams sigue siendo la única gran aerolínea que se niega a adoptar los estándares de transparencia que ya han adoptado sus principales competidores, y que dejen de engañar es lo que piden desde la aerolínea low cost, que dejen de engañar o de cobrar de más a los consumidores. Y de vuelta a la actualidad nacional, el Gobierno va a poner coto a la apertura de centros privados de formación profesional sin calidad mínima a través de un decreto ley. Ya lo hizo en 2021 con el caso de las universidades privadas. Aunque el Ejecutivo aún no ha detallado cuáles serán los requisitos de calidad que tendrán que pasar las instituciones. El presidente Pedro Sánchez ha hecho este anuncio en el marco del cierre de la jornada Formación Profesional y Empresa, la alianza que impulsa el futuro, que se ha celebrado este miércoles en el Ministerio de Educación. Según Sánchez, hay que poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan calidad, porque formar técnicos no es un negocio cualquiera, es construir el capital humano del país. Igual que hicimos con las universidades, vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan las garantías formativas y de calidad suficientes para los alumnos y alumnas de la formación profesional. Y lo vamos a hacer con hechos, a través de un Real Decreto, cuya consulta pública vamos a lanzar en los próximos 2 meses para asegurar que quien imparta formación lo haga con estándares, con exigencia y con control. Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha puesto en valor que con el gobierno de Sánchez la formación profesional ha pasado a estar en el centro de proyecto de país. Tengo que decir que con el gobierno del presidente Sánchez la formación profesional ha pasado a estar en el centro del proyecto de país, porque el futuro de España se construye con trabajo digno, también con talento bien formado, pero sobre todo con oportunidades reales. Lo vemos en los centros, en los talleres, en las aulas y también en las empresas, que necesitan perfiles cualificados, y también lo vemos sobre todo en los chicos y en las chicas que buscáis vuestro camino. Desde que están en el Gobierno en 2018 se han creado 400.000 plazas, el 94% en centros públicos. La demanda se ha disparado y la oferta privada ha crecido más del doble que la pública. El curso pasado, por ejemplo, el 13% del alumnado estaba en centros concertados de formación profesional y casi el 21% en instituciones puramente privadas.